El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a 1 TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Esta media hora es de ustedes. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos 1 TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Depender de información que circula en los medios hace que muchas veces las aseveraciones que suenan ciertas estén basadas en juicios o en emociones antes que en hechos o en razones, y que finalmente resulten reforzando prejuicios y moralidades sin apego a los hechos reales. Por esa vía se introducen lo que hoy llamamos mentira y engaño, y en política y en comunicación tengan una vía directa a la vida misma. Eso es lo que llamamos posverdad. Es el tema de hoy en 1 TV, porque ustedes lo pidieron. Para analizar este tema nos acompaña Héctor Mario Rodríguez, actualmente copropietario y editor de primerapagina.com, un portal de contenido especializado en información de finanzas y negocios. Fue editor de negocios y jefe de la unidad investigativa de Semana, trabajó en La República, Colprensa, El Espectador, El Tiempo, en el programa enviado especial de RTI, en el noticiero 24 horas, la revista Poder, y fue director de Cable y Noticias. Bienvenido, Héctor, a nuestro programa. Gracias, Mario, muy amable. Muchas gracias por aceptar la invitación. Salimos a preguntarle a nuestros televidentes qué es más importante en lo que ven en televisión, los hechos o las creencias que están detrás de esos hechos que se emiten. Veamos qué contestaron. Pensaría yo que los hechos, porque igual las creencias varían según la perspectiva que tengan las personas, pero los hechos siempre son los mismos. Creo yo que eso es lo más importante. En televisión como medio de comunicación lo más importante debería ser los hechos, objetivos, reales, y que muestren varios puntos de vista para que las personas tomen sus propias opiniones, pero informadas. Las creencias forman parte del ámbito privado de las personas, no deberían estar en un medio de comunicación. Los hechos. Tú te puedes basar sobre algo verídico y no sobre algo que alguien cree o como la gente cree que fue. Los hechos son algo verídico y algo que sí puede ratificar. Pues para mí es más importante los hechos porque van a demostrar que realmente lo que pasó, mientras que las creencias es una suposición de lo que uno puede creer. Muy bien, en eso consiste este análisis de la posverdad, que aquí ha sido malinterpretada. Pensamos que posverdad es sinónimo de engaño, mentira. No, posverdad es creer más en los juicios y en las emociones que en los hechos. Ahora, que por ahí se cuelen los engaños y las mentiras es otra cosa, como dicen los televidentes, que finalmente le tienen más fe a los hechos como debe ser. Lo que pasa es que los periodistas somos cada vez menos testigos de los hechos. Cuando llegamos a cubrir los hechos, ya han ocurrido y casi siempre acudimos a un tercero para que nos recree esos hechos. Normalmente llegamos tarde. Exactamente. Y ya la realidad o la verdad está contaminada. O sea que partimos de un principio en el cual estamos dándole credibilidad a alguien, a un tercero, y nosotros no somos los mismos testigos o podemos dar fe de los hechos. O sea, versiones. Exactamente. Hubo un momento en la historia en la que los periodistas eran notarios de buena fe de los hechos. Yo vi esto, me consta esto y esa circunstancia. Eso ya no es realidad. Los periodistas somos hoy mucho más periodistas de escritorio. Se están imponiendo las famosas multiplataformas en las que uno ve casi que un estadio de fútbol lleno de periodistas, todos pegados de un computador, googleando todo el día, bajando noticias de internet y no siendo testigos de la información. Eso lleva a una deformación de la realidad obvia. Eso se está reflejando en que la gente no cree en lo que está pasando. Muy bien. Y entonces, por ahí es permeable la información a las creencias. Las creencias no son malas por sí mismas. Todos estamos llenos de creencias y todos estamos llenos de emociones. Pero el hecho de no presenciar los hechos y de no trabajar los hechos
hacen que la información sea permeable a esas emociones y que según las emociones esos hechos pueden ser narrados como sucedieron o, como diría el presidente Trump, resulten hechos alternativos. Exactamente. Lo que está sucediendo es la focalización del hecho, o sea, el cubrimiento del hecho. Yo siempre he defendido una teoría según la cual el periodista no es una simple secretaria, no porque yo esté siendo peyorativo con la secretaria y el papel de ella, sino que el periodista es un simple traslador o trasladador de información que va y registra lo que vio. El periodista contamina la información, a veces necesariamente, con la forma en que la dirige, la ubica. El solo decir yo va abriendo el noticiero, va de segunda noticia, va de tercera noticia, vamos a enfocarla por este lado, es más noticiosa por este lado, ya lleva una carga de subjetividad enorme. Un sesgo clarísimo en el que el foco está totalmente determinado para otro lado. También hablamos con Daniel Pacheco, periodista y director de Zona Franca. Daniel, las opiniones y los juicios de los periodistas muchas veces marcan la información de una determinada noticia. Las opiniones y los juicios de los periodistas sí marcan la información en las noticias porque como sea que uno haga una noticia siempre va a ser hecha desde la mirada de un sujeto, va a tener una mirada subjetiva. Sin embargo, hay formas de evitar que la información se mezcle con las opiniones y eso tiene que ver con contrastar fuentes, con separar en la medida de lo posible lo que es informativo de lo que son juicios y opiniones y así de esa manera entregarle a la audiencia una nota que pueda de alguna forma entregar información enmarcada dentro de las opiniones y los juicios subjetivos del periodista. Muy bien, esos juicios subjetivos forman parte de eso que llamamos hoy posverdad y que no es nada nuevo. La posverdad como concepto ha existido desde que existe el periodismo, es decir, los juicios, las creencias, la fundamentación de las emociones han estado desde épocas inmemoriales. El periodismo norteamericano de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el periodismo nacionalista de Pulitzer y de las demás casas, la Hearst, estaba fundamentado en la posverdad, sí. Así que el asunto no es nada nuevo. Lo que pasa es que hoy sí estamos más propensos por la multiplicidad de información y por la multiplicidad de voces, Héctor Marín. Obviamente. Y segundo, por el que detrás de cada medio haya un interés económico, político o de otra índole que hace que ese sesgo también pase a ser parte del enfoque o de que se salga cierta clase de información o no se salga. Claro. Usted ha visto que hay momentos en que confluyen las mismas notas, el mismo enfoque y todas esas cosas. De hecho, casi que hay un acuerdo tácito de periodistas que cubren un hecho noticioso, están en una rueda de prensa, asisten a más de 2 horas de rueda de prensa y al final de esa rueda de prensa vuelven y entrevistan al personaje para que les dé solamente la línea que va a salir en el noticiero. Una de las causas de esa mala práctica, porque es una mala práctica, terrible. Es a veces culpa de los directores. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque el director cuando ve el noticiero enfrentado prefiere la entrevista del enfrentado y le dice a su periodista, oiga, ¿y usted por qué no sacó eso? ¿Por qué no tenemos eso? ¿Y por qué no lo enfocamos? Es que están haciendo los periodistas por debajo de cuerdas. Acuerdo previo. Se ponen de acuerdo o vía WhatsApp. ¿Tú qué vas a sacar? Yo voy a sacar, y entonces sacan lo mismo y resultamos uniformando la información. Mire, yo he tenido un criterio totalmente distinto porque la verdad, la única forma en que puede uno hacer periodismo independiente y distinto es hacer cosas distintas. Si yo entro en la agenda de los grandes medios, de los más media que están manejando el país, obviamente voy a hacer lo mismo. Y yo me distingo por hacer cosas diferentes. Cuando estuvimos en Cable Noticias, hice un ejercicio que resultó muy cierto. Había un famoso debate entre Uribito, hoy huyendo en Estados Unidos, eso, con la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño. Eso, en la Federación de Cafeteros, sobre el modelo de cómo se estaba manejando la economía agrícola. Yo le dije a mi cámara, le dije, tiene que entrar al debate y grabarme todo el debate. Se agarraron adentro y casi se matan, literalmente, ideológicamente, y a gritos y a enfrentamiento. Mientras todas las demás cámaras estaban afuera esperando a que terminara el debate para hacer la preguntica. Pues esa noche todos los noticieros me estaban pidiendo el video completo de lo que había sucedido allí. Eso demuestra que no estamos siendo testigos de los hechos, o sea, así los tengamos al frente, los estamos minimizando o manejando para
minimizar la información también desde ese punto de vista. Porque valga la pena señalar, la posverdad como fenómeno es un fenómeno de propaganda, es un fenómeno de comunicación política y es los políticos, los estados, los gobiernos están utilizando la estrategia de los hechos alternativos, de las emociones, de los juicios y se las presentan así a los periodistas. El problema de los periodistas es consumirlos tal cual, sin digerirlos, sin discernirlos y sin contrastarlos. Veamos qué dicen nuestros seguidores en las redes sociales hoy con Natalia Vega. Buenos días, Natalia. Buenos días, Mario. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Gracias por sus mensajes y por conectarse una vez más con nosotros. Vamos con nuestros mensajes en Twitter, donde @DanielHernandez95 nos dice: siempre es bueno estar enterado de la actualidad política del país y no hay mejor forma que a través del humor. Estamos de acuerdo, se refiere el televidente Daniel a un programa que hicimos sobre televisión y humor político, el cual pueden ver en nuestro canal de YouTube. Así es, Mario. Seguimos con Lady Carantón, que nos dice: felicitaciones por el programa. Considero que es una alternativa innovadora del defensor del televidente. Bien, háganla ustedes innovadora, participen, levanten la mano, intégrense con nosotros. Por último, en Twitter, @AlvaroArce29 nos dice: me parece importante aclarar que el humor político no tiene intenciones ocultas, pues la gente suele confundirse. Buen programa. Muchas gracias por sus mensajes y si quieren, al igual que ellos, aparecer en nuestra sección, no olviden seguir escribiéndonos a nuestras redes sociales, @Somos1TV, con el hashtag TV y Posverdad. Nos vemos. Feliz sábado. Así, numeral TV y Posverdad, para que ustedes también participen de esta discusión que está en boga, pero insistimos que no es nada nueva. Incluso el término es de hace 20 años y lo puso de moda el diccionario Oxford el año pasado, declarándolo como palabra del año. Pero como fenómeno es un fenómeno ya bastante viejo. Pero ¿cómo hacer para discernir, para diferenciar noticias que están fundamentadas en hechos de informaciones que están fundamentadas en emociones o en juicios y a veces en prejuicios? Sí. Es muy complicado, la verdad. El televidente está bombardeado por tanta cantidad de información que le es difícil discernir qué es lo que le están dando exactamente y cuál tiene un mayor alcance o de opinión o de intención política o de intención económica. Porque es que, Mario, yo haría una anotación. Esto no son solo los gobiernos, los políticos, los empresarios. Es que recordemos que hoy quienes están manejando la información son empresarios. No estamos hablando ya de los famosos partidos políticos que hace muchos años eran los que eran los dueños de los medios de comunicación. Hoy hay empresarios, grupos económicos que buscan un ánimo netamente comercial, porque además hay que quitarle también otro elemento perverso a que en los medios no puede haber empresa, ni puede haber ánimo comercial. De hecho, si no hubiera ánimo comercial no habría con qué pagarles a los periodistas. Es negocio. Exactamente, esto es un negocio. Esa es una deformación también que hay que tener muy en cuenta en este asunto. Entonces, hay que ir a ese punto. El empresario también influye, o sea, de hecho, así es que quitamos debates como el de las bebidas azucaradas en la famosa reforma tributaria pasada o las sanciones a los famosos empresas de azúcar por la Superintendencia de Industria y Comercio. Se eliminaron de ciertos canales que tienen esos intereses porque obviamente afectan sus intereses. Entonces, pero eso se le debe decir al lector, es como hoy. El debate sobre Odebrecht y las empresas implicadas, se debe decir claramente, por ejemplo, El Tiempo no dice, el dueño de este periódico es dueño del Grupo Aval y dueño de Corficolombiana, que a la vez son socios de Odebrecht en este lío de Ruta al Sol. Esas claridades no se le están dando al público y eso es muy necesario porque el público bien informado puede decir, estoy leyendo El Tiempo y sé que ellos me están tratando de decir al menos que así sucede y eso no está sucediendo. Y los medios tienen intereses, hoy no sé si es la mejor ruta, uno añora los tiempos en que los medios eran solo medios de comunicación, hoy los medios tienen intereses en otras franjas de la economía para sostenerse y eso hace que de alguna manera estén viciados, pero de alguna manera se remedia con los asteriscos y el asterisco es declarar públicamente cuáles son los intereses. Lo mismo debería pasar con informativos, con columnas de opinión, con análisis y con estudios donde un asterisco le diga a la teleaudiencia, yo estoy vinculado con, yo tengo este interés. Mario, usted que es columnista del Espectador, un Ramiro Bejarano, que se sabe que es litigante,
Imagínense que él no hace el asterisco de que yo tengo intereses o mi esposa en tal caso. Entonces, esos asteriscos tienen que ser necesarios para que todos sepan en qué reglas de juego nos estamos desenvolviendo, especialmente los usuarios o a quienes llega ese mensaje. Esa es la claridad que nos está dando. Claro, y sería bueno recuperar eso, lo hizo el espectador, de poner abajito ese asterisco de dónde viene cada uno de los opinadores. Pero en televisión también debería pasar, En todo. ¿no? Una fichita técnica donde la gente sepa qué está viendo y por qué lo está viendo, y que después lo vea con toda tranquilidad y sin cargos de conciencia. Y sepa si lo lee o no lo lee. Exactamente, Exactamente. sin ningún problema. Veamos qué están diciendo nuestros televidentes aquí en nuestra primera tribuna. Yo me quejo porque los medios siempre tergiversan los hechos y ponen por encima el punto de vista que tienen, muchas veces manipulados por los poderes que están detrás de ellos. Muy bien, yo me quedo con el muchas veces en vez del siempre, que decía el televidente. Digamos, las generalizaciones siempre También, son peligrosas sí, es una exageración. y no son justas. Vamos, hay medios de comunicación, sobre todo hay noticieros de televisión que están tratando de hacer su trabajo de manera honesta y de manera transparente. No siempre, hay ocasiones en que esos intereses llenan de emociones, llenan de prejuicios y pintan una realidad que las audiencias compran. Pero a veces las audiencias no son inocentes. Exactamente. A veces las audiencias consumen medios que les cuentan cosas sabiendo que no son ciertas. son ciertas, exacto. ¿Verdad? Eso pasa mucho y es una realidad, no solo acá, sino en el mundo. O sea, porque es que a veces también tratamos de darnos el tiro en el pie de decir que es que en Colombia es el único sitio. Este debate se da en todos los rincones, en todas las televisiones del mundo. Lo que sí hay que hacer mucho énfasis es que sí hay un deterioro de credibilidad muy grande sobre los medios de comunicación, de lo que no son conscientes ellos mismos. De hecho, hoy los medios impresos están desapareciendo. Así no lo quieran demostrar ni lo quieran reconocer los dueños de esos medios, porque la gente no está leyendo, eso es uno de los hechos, pero también porque la gente no está creyendo en esa clase de medios. Hoy ya cuando recibe la información es una información tardía, hoy ya los medios impresos cierran a las 4 de la tarde y salen al otro día con una información totalmente desactualizada. Y lo mismo sucede con los demás medios. La televisión es obvio que ha entrado en un juego muy peligroso de dar solamente carne, sangre, violencia y otro poco de cosas que no es por ser pacatos, sino porque también deforman la realidad. Eso no es lo único que está sucediendo. Entonces, la enfocan en un solo sector. Exactamente. Y si la gente se está yendo de los medios de comunicación es por varias razones. La primera, porque no les gustan los intermediarios y ya las audiencias casi que no necesitan los intermediarios. ¿Cuándo no los necesitan? Cuando los medios no cumplen con su papel de asignación de sentido transparente. Cuando se convierten en asignadores de sentido contaminados, manipuladores, las audiencias dicen no necesitamos eso y entonces son fácilmente eliminables. Y lo segundo, porque los medios no se están conectando con las audiencias. Por primera vez, las audiencias de los medios de comunicación y de la televisión están entendiendo que hay otras formas de conexión directa, horizontal, y que la televisión y los medios no siempre las interpretaron, que no supieron lo que esas audiencias necesitaban. Así que es carreta, Héctor Mario, eso de yo sé qué es lo que las audiencias quieren. O impongo lo que... No, ya la gente tiene la posibilidad de tomar el control remoto y cambiar. Es que aquí seguimos con el famoso debate de que hay 2 canales y eso es falso. La gente hace rato se retiró de esos canales, al menos cierta clase de gente, cuando usted tocaba muy claramente el punto de que cierta culpa le cabe al televidente, es que el televidente tiene la opción de no seguir viendo el canal que no le gusta. Tiene la opción inmediata de hacerlo con un solo clic y hay cientos de posibilidades, porque es que hoy ya tenemos cantidad de canales nacionales e internacionales en los cuales podemos escoger otras posibilidades. Entonces esa culpa también le cabe a quien está recibiendo la información. Por supuesto. Tiene la capacidad de decir no quiero más de esto. Claro. Por fatiga, Exacto. por falta de conexión o porque entiende que por ahí no es el camino que estaba buscando. Regresemos con Daniel Pacheco. Daniel, ¿la línea ideológica de un medio puede guiar la información por una determinada cara? ¿Usted cree eso?
La pregunta es si la ideología de un medio puede guiar la información por determinada línea, y yo creo que es inevitable que lo haga. Todos los medios informativos, las personas que componen esos medios informativos tienen unas líneas ideológicas, y eso es totalmente válido. Hay tanta información que solamente con escoger cuál es la información que uno decide comunicar ya está de alguna forma suponiendo un juicio acerca de lo que es importante que la audiencia conozca. Lo importante en este caso creo que no es evitar que la opinión del medio o su tendencia esté en su agenda informativa, sino que sea claro para el televidente cuál es la postura ideológica de ese medio, y que eso sea transparente a la hora de transmitir y de comunicar la información, para que la audiencia pueda tener a su vez un juicio acerca de qué medio quiere utilizar para informarse. Muy bien, dice Daniel dos cosas. Creencias, es decir, ideología política son creencias, ideas Sí, políticas, totalmente. que además las adquirimos desde muy temprana edad y que después son muy difíciles de cambiar. Uno. Y dos, habla de juicios o de prejuicios que acompañan a los medios de comunicación. Esos son los dos rieles de la posverdad. O sea, la posverdad forma parte del panorama o del escenario en el cual nos movemos. El asunto es cómo lo controlamos o cómo lidiamos con él. Sí, eso de ser una política. La verdad es que nosotros no nos sentamos como medios de comunicación a parar estas situaciones. Un periodista llega a un medio de comunicación y de una vez es soltado a la triste realidad. Vaya y cubre información. Nunca se le dice, nuestro interés es este, queremos hacer esto. Y yo he trabajado, más o menos usted leyó cuál es mi hoja de vida, y he trabajado en casi todos los medios de comunicación de Colombia, y en ningún medio de comunicación me han sentado a decirme, vamos detrás de esto. Este es nuestro norte, nuestra estrategia, queremos cubrir la información, tenemos este modelo de información. Ninguno. Esta es la historia después de 35 años de periodismo. Entonces, eso demuestra que los medios van en una burbuja llevándose por el aire de un lado para otro sin un criterio claro. Obviamente que había en una época claros conceptos políticos de manejo en el que uno sabía, el Partido Liberal es el dueño del tiempo, el espectador, el Nuevo Siglo es conservador. Hoy esas líneas se han borrado, además porque ya los partidos también se borraron, entonces eso es parte clave de esto. Pero lo segundo es que en este medio empresarial yo guardo casi que como algo sagrado un famoso editorial que sacó la revista Time, en la que sacó, nosotros tenemos estos intereses. Claro. Y sacó un cuadro que dice, somos dueños de tal canal, somos dueños de tales empresas de cine, tenemos conflicto de interés en esto y esto. Y entonces, cuando le dicen al lector, cuando estamos hablando de cine, no podemos decir que esta película es mala porque es de nuestra parte. Exactamente. Ahí viene un factor, y es, ya hemos dicho qué es lo que originalmente significaba la posverdad. Y también hemos dicho qué es lo que hoy en boga se dice que es la posverdad, y es el engaño, los hechos alternativos, las mentiras, tal como se viene interpretando el concepto. El asunto es cómo combatir esa posverdad, cómo combatirla. Sabemos que controlarla es muy difícil, pero cómo combatirla. Cuando, por ejemplo, está rodando un rumor fundamentado en prejuicios y en mentiras y en engaños, cómo controlarlo desde los medios de comunicación para que las audiencias entiendan y luego tomen la decisión que quieran. Sí, yo me desvié más o menos un poco en la respuesta, que es la misma que estaba buscando Mario, y es cómo metemos esto en cintura. O sea, esa es la verdad. En Argentina trató de hacerse la famosa ley de medios, que lo que buscaba era ponerle bozal a los periodistas. En Ecuador la tenemos, o sea, ahí hay un control absoluto de los medios de comunicación. Entonces, ya se sabe muy claramente que por ley no es, ni por imposición, es autocontrol. Si los medios no somos capaces, y esto no es crear un organismo de regulación, tribunales, nada de esta índole, sino que nosotros nos sentemos como periodistas y como empresarios, yo soy un empresario de los medios de comunicación, y digamos, y lo discutamos con nuestros periodistas, esto es lo que queremos, esto es lo que no vamos a hacer. La autorregulación. Autorregulación, no, y autoagenda. Es decir, esta es nuestra agenda, no vamos a hacer esto. Yo tengo prohibido, por ejemplo, en mis parámetros,
mostrar piernas, no por pacato ni por conservador, Piernas sino que yo no femeninas, estoy piernas vendiendo, de sí. exactamente, yo no estoy vendiendo un escote en mi noticiero, eso lo prohibí en cualquier noticiero de televisión. Entonces, esa no es mi forma de vender la información, yo estoy vendiendo la información como información, no con el paquete en que la estoy presentando. Esa autorregulación que quedó, entre otras cosas, escrita como una norma, se le pedía a todos los canales que tuvieran un código de autorregulación, que el canal trabajara internamente un código de autorregulación que iba mucho más allá, o tenía como base los códigos de ética, pero iba un poco más allá de las prácticas periodísticas, y el asunto se fue diluyendo, No y existe. hoy, No sí, existe. por ahí hay manual de procesos, que es Sí, otra cosa, o formas crear la de cubrir. defensoría del televidente, Sí. o lo que sea, que es cumplir un requisito, pero no porque tenga en verdad... Ese código de autorregulación, que es una profesión de fe en valores periodísticos o en valores éticos de narrativas y de trabajos dentro de los formatos televisivos. Escuchemos a otros televidentes aquí en nuestra segunda tribuna. Sí, yo me quejo de que debería de haber más programas donde el televidente pudiese quejarse, y así tendríamos más acceso a la denuncia y haber más amplitud para poder llegar al objetivo, ¿no? Más canales, más espacios en medios masivos, porque en Internet los tienen todos y los tienen al mismo nivel. Es importante que lo hagan, que los televidentes también ayuden a cuidar, donde encuentren que es mentira, que es engaño, que es una cosa que no corresponde a hechos, que lo digan tranquilamente sin necesidad de entrar en el conflicto o en el insulto. O en la demanda o en la... Yo lo que digo es que hay que ponerle cuidado al televidente o al lector o al oyente, que ellos no se quejen y eso caiga en el vacío, sino que tenga una repercusión y que se sientan escuchados. Pero lo cierto es que el solo ir a poner la cámara o el micrófono para que denuncien no sirve para nada. Sí. Yo creo que nosotros deberíamos reunir, cada consejo de redacción no debería ser para pactar qué agenda vamos a hacer hoy de noticias, sino qué no vamos a hacer contra la gente. Claro. Y con participación de la gente, que la gente pueda estar ahí O diciendo. para deformar la realidad de la información, que ese es uno de los problemas. Y por el lado de las teleaudiencias, recurrir a eso que llamamos malicia indígena. Cuando vean una información que les parece, por alguna razón, objeto de desconfianza o increíble, tómense el trabajo de contrastarla en otro medio, en otra plataforma, en otro formato, para saber si eso que le están diciendo es tan cierto, antes de darle retweet, antes de tomarlo y replicarlo, antes de enviarlo. Tómense el trabajo un momentico de saber si eso es lo que están diciendo todos los medios. Luego, también sabemos que si lo dicen todos los medios no es garantía Tampoco, de veracidad sí, o de porque verificación. tenemos un problema de que los medios empiezan en un lado y replican la misma información y la vuelven verdad sin que necesariamente la verifiquen, ¿no? Una mentira dicha 1000 veces se Totalmente. convierte en una verdad que luego es difícil de borrar. Pero parte está en las audiencias. Desconfiar. Eso es parte del ser humano y de ser parte de las audiencias, la desconfianza. Hablamos de credibilidad. La credibilidad es ese valor supremo, pero mantener ese nivel de desconfianza para saber si lo que nos están diciendo, por un lado, corresponde a hechos reales y sobre todo si no está contaminado por juicios o por emociones. Sí, pero yo sigo insistiendo, a nosotros nos cabe mucha del trabajo. Si nosotros hiciéramos eso, nadie tendría que llamarnos la atención. Y validaríamos la existencia, la vigencia y la permanencia del periodismo en estos tiempos de crisis. Insistimos, hay crisis de ciertos medios, pero el periodismo es necesario. La comunicación está en el mejor momento de la historia. La televisión, en sentido amplio, está en el mejor momento de la historia. Ahora, hay medios que tienen crisis, hay empresas que tienen crisis, ¿verdad? Oye, yo estoy en internet y ha sido la gloria. O sea, esto es lo mejor que me ha podido pasar. Y he estado en televisión y también creo que es un muy buen medio. Sin embargo, creo que la famosa masividad y la forma de llegar y penetrar, tener contacto inmediato con cualquier audiencia, conseguir la información, es un cambio rotundo. Yo llevo 35 años, a mí me tocó la rotativa en la prensa escrita, que era linotipo, plomo, y estamos hablando de una cosa totalmente avanzada y una cosa de otro mundo. Muy Exactamente. bien. Luego, cerrando, posverdad, esa base de ideas, juicios, prejuicios y emociones tiene un lugar en la sociedad, siempre lo ha tenido, pero hay que tener cuidado que con eso se contaminen
las informaciones si le dan privilegio a esas emociones y a esos juicios sobre los hechos. Pero además, y especialmente, si esas emociones y esos juicios dan lugar a engaños o mentiras, que es lo que llamamos formalmente como la posverdad. Hay que tener mucho cuidado con la información que consumimos y con la que recomendamos. De eso se trata el análisis en este espacio. Héctor Mario, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mario, muy amable por la invitación. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, el correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.